que le voy a invitar a que abra su Biblia en Hechos 13. Amén. Vamos a leer la historia de un hombre. Es Hechos 13 y vamos a leer del versículo 4. Amén. Hechos 13, 4. Y la palabra dice así: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucea y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al precónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, este es el ideal que el Señor espera de nosotros. El hermano decía que de repente nosotros vemos convocatorias en alguna parte, nosotros vemos que tanta gente es influenciada por las olas de los tiempos que hay ahora. Vemos que tanta gente se mete a estudiar, por ejemplo, el tarot, mis hermanos. Hay tantas jóvenes ahora que empiezan a investigar, lo empiezan a leer y se meten tanto en eso y involucran a su amiga y a su otro amigo y a su otro amigo. Y entonces es tan fácil que de una, ahora 10 empiezan a creer en eso y empiezan a comprarse cosas, mis hermanos, para poder llegar a leer eso, que de repente pasa por nuestros ojos, mis hermanos, y nosotros empezamos a normalizar cosas que van en contra de nuestro Padre, que avergüenzan el Evangelio. Ahora yo no sé quién vio, hay un video viral de una barra alemana de fútbol, ¿cierto? Que escribió en latín. Básicamente era como un canto alabando a Lucifer. Y entonces uno de los influencers a los que yo sigo cristiano, él decía: no subo esto por morbo, sino que subo porque nosotros como cristianos no debemos de quedarnos callados. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, en el tiempo de ahora? Dice la palabra en Apocalipsis 12:10, si me acompañan, Apocalipsis 12:10, que entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y el 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, mis hermanos, lo que mucho pasa en este tiempo es que nosotros no tomamos la actitud de Pedro, de Pablo, sino que tomamos la actitud de ser acusados. Tomamos la actitud de la vergüenza, tomamos la actitud de la incredulidad, mis hermanos, y nos olvidamos muchas veces que los decretos que usted y yo teníamos fueron plantados en el madero de la cruz, dice la palabra. Y entonces nos dejamos ser acusados, hermanos. Nos dejamos ser señalados. Nos quedamos callados cuando vemos comportamientos que sabemos que están en contra de la Biblia y de nuestro Padre. Porque muchas veces, mis hermanos, en este mundo lleno de influencia, nos gana el miedo, nos gana la incredulidad, o nos ganan los tesoros que usted ha creado en la tierra. Que yo me siento orgulloso de cada uno que puede tener títulos, mis hermanos, puede tener cosas materiales, pero eso, quiera o no, de repente nos empieza a distraer. Y cuando hablamos de cosas materiales en la tierra, no solo estoy hablando de material, sino que incluso, gracias hermana, bendición, sino que incluso hablamos de muchas veces de los sueños. Hay una promesa clave, dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él cumplirá los anhelos de tu corazón. ¿Cierto? Nos gusta.
Pero muchas veces buscamos esos anhelos del corazón y nos empezamos a distraer de lo que es verdaderamente importante, que es ser nosotros los acusadores de los falsos profetas y de la incredulidad y de los que ahora en este tiempo están torciendo el camino del Señor. Hay mucha ignorancia allá afuera, mis hermanos, pero así también como lo dice esta palabra, incluso los que están en lugares importantes tienen una necesidad del Señor. Porque dice la palabra que este hombre, el procónsul, que era el gobernador, casi la máxima autoridad después del cónsul, pero se diferenciaban en poquitas cosas, dice que este hombre quería escuchar la palabra que venía de Bernabé y de Pablo. Tenía la necesidad de ir a buscar la fuente de vida. Así mismo pasa afuera. Pero hay muchos impidiendo, como este hombre que se hacía llamar Bar Jesús, que su nombre significa hijo del Salvador, hijo de Josué. Pero era un falso profeta, engañador y mago. Estaba condenado. Y dice que quedó ciego, porque no quería que este hombre buscara la fe y buscara la verdad. Entonces muchas veces, mis hermanos, nosotros nos quedamos callados y no podemos ser como Pablo. No estamos llenos del Espíritu Santo, ni queremos hacerle caso al discernimiento del Padre cuando nos dice: allá hay engaño, allá hay algo que tú sabes que está en contra de mi palabra, en contra de los dominios del Señor, y no nos gusta corregirlo, hermano. Pero dice que el que ama a su hermano lo corrige. El que ama a su hermano y sabe que está en delito de muerte, ora por él y lo corrige de manera espiritual. Nosotros que somos espirituales, dice. Entonces, mis hermanos, muchas veces no tomamos esta actitud y dejamos que el enemigo tome esa actitud de el acusador, el adversario y el padre de mentira. Y entonces nos dejamos ser señalados por el dedo. Cuando, como le decía, dice la palabra que todos sus pecados fueron lavados en el madero de la cruz y que nuevas son las misericordias del Señor cada día. Entonces, mis hermanos, pero hay mucha necesidad afuera. Y dice que cuando este hombre vio que Pablo se paró, ¿cierto? Y acusó al que era verdaderamente falso profeta y estaba torciendo el camino del Señor, entonces este hombre importante creyó por la doctrina del Señor. ¿Cuál doctrina del Señor? El poder, la obediencia a su palabra, ¿cierto? El conocimiento de la verdad. Porque dice su palabra que la verdad nos hará libres, ¿cierto? La verdad nos hará libres. Entonces, ¿cómo enfrentamos estas influencias, incluso estos prejuicios que se tienen? Nosotros los enfrentamos con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús, ¿cierto? ¿Quién es el camino a la verdad? Jesús. ¿Y qué hace la verdad? Nos hace libres. Como hay tanta necesidad afuera también, mis hermanos, hay tanta ignorancia. Pero la gente en este tiempo, porque hay muy pocos que no tienen ningún conocimiento del Señor, pero hay mucha gente en este tiempo que sabe el poder del Señor. Hay mucha gente que ha creado el camino para las futuras generaciones de la iglesia y que han hecho milagros y que han hecho señales, porque las señales nos seguirán, dice su palabra. Entonces hay gente, y yo creo que usted se va a sentir identificado con esto. Hay gente que apenas se entera que uno es cristiano, que uno va a la iglesia, que uno cree en el Señor, les pide oración. Hay gente que apenas a uno lo ve, es como que se iluminara el rostro y les dice: oye, ¿sabes qué? Que tengo una petición de oración. Pero al ser, mis hermanos, dejarnos ser señalados, muchas veces nosotros tomamos una postura de vergüenza y de escondernos. ¿Sabe qué me pasó? Que conocí a una persona en el trabajo. Nunca me mandan a un mismo sector, varias veces, pero me mandaron a este sector. Entonces conocí a esta niña y era muy simpática. Y cuando yo empecé a decir, alguien me dijo así como: ¿por qué no trabajas los domingos? Porque yo voy a la iglesia, les dije, y si tengo el poder de decidir no ir al trabajo para venir a la iglesia, entonces dejo de ir al trabajo.
Ah, ya me dicen ya. Entonces ella me empezó a preguntar cosas típicas que le preguntan a uno. Ah, pero ¿de qué denominación es? Ay, ¿cómo son? Ah, ya, sí. Y entonces nos hicimos bien amiguitas, hermanos. Y a las semanas la dejé de ver. Pasaron como 2, 3 semanas hasta que la vi de nuevo, porque me mandaron de nuevo a la misma tienda. Y ella me mira y yo la miro y me dice, tengo que hablar contigo. Así me dice, hermano, se para enfrente de mí y me dice, contigo tengo que hablar. Y yo quedé así. Y yo me asusté en mí, porque dije, esta mujer no la conozco tanto y se está parando así a mí. Y después yo dije, pero si yo no le he hecho nada, ¿por qué yo misma me estoy asustando? Entonces yo dije, ay, si no le he hecho nada. Y le dije, cuando quieras nos apartamos y hablamos de lo que tú necesites. Ya, pues entonces cuando nos quedamos solas, que dio la casualidad de que nos quedáramos solas, ella se acerca y me dice, sabes que hay una situación con mi hermana que yo ya no puedo más. Yo quería saber si tú puedes orar. Y yo así como, uy, yo imaginándome lo peor, hermano, diciendo qué me va a decir esta mujer. Y ella necesitaba de la fuente verdadera. Y ella decía, yo no voy a la iglesia a pedir la oración porque bueno, a mí me gustan las mujeres, me decía, y bueno, me van a echar de la iglesia. Así me hablaba en su ignorancia. Y él dice, nadie te va a echar. Pero lo que sí se me decía es que si hay 2 o 3 o 4 que como que oran por lo mismo, el Señor los va a escuchar. Eso me dijo ella. Y yo dije, esta mujer me está enseñando a mí, siento que soy yo la que va a la iglesia. Sí, le dije, el Señor lo puede hacer. Entonces me dijo, te dejo esa petición en la mano porque no quiero entrar en la desesperación. Entonces, mis hermanos, así como hay necesidad, también hay ignorancia. También hay gente que lo de afuera, el diablo le está señalando y le está diciendo, sí, tú sabes que hay un Dios, pero quizás te van a echar, quizás te vas a quemar apenas pongas un pie en ese lugar que es santo. Me llamó tanto la atención lo que me dijo ella, porque tenía conocimiento del Señor, pero también tenía ignorancia. Y quién sabe qué padre de mentira le habrá dicho a ella eso. Pero entonces pasa lo mismo en esta historia, porque dice que su nombre significaba hijo de Josué, hijo del Salvador, Bar Jesús. ¿Y por qué hijo de Josué, hijo del Salvador, hermano? Porque el enemigo sabe mejor incluso de repente lo que usted y yo podemos hacer en las manos del Señor. Porque dice su palabra en ese texto tan conocido, que nos ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Cuando usted es hijo de Dios, usted tiene esta autoridad que tenía Pablo. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, entonces tiene este poder para señalar y para acusar lo que es engaño. Porque antes, en el mismo libro, capítulos antes, mis hermanos, hay un hombre que dice que se transformó, Simón, el mago que había sorprendido a toda Samaria con lo que él hacía, con los trucos que hacía. Pero entonces conoció a los discípulos, a los apóstoles, y dice que se sorprendió. Entonces se bautizó en el nombre del Señor. Miren lo que le estoy contando, hermano, lo que dice la palabra. Esto es en Hechos 8. Entonces dice que luego los apóstoles le dijeron que no solo bastaba con el bautismo del agua, sino que tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Entonces este hombre les dijo, yo les pago para que usted me den ese bautismo del Espíritu Santo, para que me den ese poder, porque lo he visto en acción y lo quiero tener. Así es para el de afuera, mis hermanos, para el que es ignorante en lo profundo del Señor. Entonces te pago, entonces doy para que me den ese poder que yo he visto que sí funciona, que sí transforma. Dice que este hombre, el procónsul, en el capítulo en el que estamos, se convirtió luego de ver cómo ese hombre, padre de engaño, falso profeta, quedó ciego. Cuando había estado quizás tanto tiempo con él, lo había apoyado en sus campañas, quizás como lo había ayudado. Pero cuando vio el poder del Espíritu Santo en acción, este hombre no se pudo resistir y creyó a la doctrina del Señor. ¿Pero por qué? Porque dice que se levantó un Pablo lleno del Espíritu Santo a acusar
al que era de engaño. Así, mis hermanos, es lo que en este tiempo nosotros necesitamos hacer. Y no con pachorra, y no con palabras, y no con sabiduría humana, sino con la verdad, sino con Jesús. Sino sabiendo, mis hermanos, cuál es la verdad que tú y yo tenemos, que es el Padre. Sabiendo cuál es la verdad, cuál es el fin de esta vida, que es salvar nuestra alma. Entonces, mis hermanos, muchas veces nosotros nos quedamos como los acusados. Pero en esta hora yo pido al Señor que nosotros podamos entender que el que es el acusador día y noche es el diablo. Él está constantemente acusándote, constantemente haciéndote caer, constantemente queriendo ir al Padre a decirle: es que mira a este otro. Pero usted y yo tenemos un intercesor, ¿cierto? Que es Jesús, que nos da este mismo poder del Espíritu Santo para señalar el engaño, para señalar la mentira, para detener lo que está en contra del Padre. ¿No dice la palabra, mis hermanos, que usted y yo somos luz y sal? ¿Y qué hace la sal, además de poner sazón? Evita, ¿cierto?, que la putrefacción se expanda. Pero, mis hermanos, hay mucha necesidad afuera, pero también hay mucha ignorancia de lo profundo del Señor. Por eso usted y yo nos tenemos que convertir en los acusadores del engaño, los acusadores del diablo, porque Él no se va a detener, mis hermanos. Nosotros podemos quizás avergonzarnos, de repente nosotros podemos hacernos chiquititos y de repente nosotros podemos callarnos, pero Él no se va a callar, Él no va a dejar de señalar. Entonces es tiempo de que usted y yo, con la verdad en mano, señalemos, acusemos, para que esta gente no pueda impedir que la fe del Padre llegue a los que tiene que llegar, a los que tienen sed de este Dios, a los que tienen sed de esta agua que los deja sin sed para siempre. Entonces, mis hermanos, esa era la breve palabra que el Señor tenía. No se olvide, mis hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que el diablo es el acusador, día y noche, molestando a nuestros hermanos. Pero decía el versículo en Apocalipsis 12:11, ¿cómo habían vencido los hermanos estas acusaciones? Y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No tiene usted ni yo que pagar el precio, porque el precio ya fue pagado, pero tenemos que padecer por no quedarnos callados, mis hermanos. Eso es así y eso va a suceder, porque hay tanta influencia. Ahora podríamos nosotros salir y nombrar unos cuantos de falso profeta, pero ¿de qué le va a servir si es con la verdad del Señor, con la palabra por medio de la sangre del Cordero, a quien usted podrá señalar y podrá dejarlos ciegos, mis hermanos, para que los que estaban creyendo y cegados en esos caminos transgiversados puedan llegar a la verdad que es el Padre? Así que le voy a pedir que se ponga de pie.